El camión se balanceaba por las calles de Ciudad de México esa tarde de jueves, y yo me agarraba fuerte del tubo, sintiendo ese mareo familiar que me subía por la nuca. Hacía semanas que esas crisis me venían atormentando, una sensación extraña de desorientación que llegaba de la nada, como si alguien estuviera jugando con mi cabeza por control remoto. El doctor del centro de salud había dicho que era estrés. Señor Carlos, usted ya tiene 67 años, se acaba de jubilar. Es normal sentir esas fluctuaciones. Le voy a recetar un calmante ligero. Pero yo sabía que no era eso. 42 años trabajando como electricista, conocía mi cuerpo como conozco un circuito eléctrico. Esto era diferente. Fue cuando un muchacho de unos 40 años, sentado 2 asientos adelante, se volteó y me vio con una expresión que no puedo olvidar. Era una mirada mezclada de sorpresa y algo que parecía preocupación. Se levantó despacio, se agarró del tubo y caminó hasta donde estaba. Con permiso. Señor, me dijo bajito mirando alrededor como si estuviera a punto de revelar un secreto peligroso. ¿Puedo echarle un vistazo a ese reloj que trae puesto? Instintivamente, retiré la muñeca. Era el Apple Watch que mi hijo Ricardo me había regalado el Día del Padre 3 meses antes. ¿Para qué?, le pregunté desconfiado. Trabajo con electrónicos, señor. Reparo equipos de rastreo y vigilancia para empresas de seguridad. Bajó aún más la voz. Ese modelo que trae, reconozco algunas modificaciones que no son de fábrica. Mi pecho comenzó a apretarse. ¿Modificaciones? ¿Qué tipo de modificaciones? El técnico, después supe que se llamaba Mauricio, miró de nuevo alrededor y susurró. Señor, lo que le voy a decir puede ser difícil de escuchar, pero ese reloj tiene componentes que no deberían estar ahí. Puedo estar equivocado, pero necesito verificar. ¿Confía en quien le dio eso? La pregunta me pegó como un golpe en el estómago. Fue regalo de mi hijo. Entonces, tal vez. Esté equivocado, dijo Mauricio, pero sus ojos decían lo contrario. Pero señor, si me permite la sugerencia, quítese ese reloj ahora, enfrente de mí. Abra la parte de atrás. Si estoy equivocado, se lo pone de vuelta y me perdona la intromisión. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Me quedé parado ahí, en el camión en movimiento, viendo ese reloj que se había vuelto parte de mi rutina. Ricardo había sido tan considerado cuando me lo dio. Papá, ahora que se jubiló, necesita cuidarse mejor la salud. Este reloj monitorea todo, latidos, presión, hasta si se cae en casa solo, le avisa a la familia automáticamente. Qué hijo tan cariñoso, pensé en esa época. Finalmente estaba demostrando preocupación real por mi bienestar. Señor, insistió Mauricio, tengo las herramientas aquí en la mochila. Son solo 2 minutitos. Cuando un padre es cuestionado sobre la bondad del propio hijo, la garganta se traba de una manera que no podemos explicar a quien nunca lo ha sentido. Está bien, le dije, quitándome el reloj de la muñeca. Mis manos temblaban ligeramente. Mauricio sacó un pequeño destornillador de la mochila y, con cuidado quirúrgico, abrió la parte trasera del reloj. Lo que vi ahí adentro cambió todo lo que creía sobre mi hijo. Aquí, me señaló un pequeño chip adicional soldado a la placa principal. Esto no es de Apple, señor. Esto es un rastreador GPS profesional, del tipo que usan las empresas para monitorear empleados. Y aquí, señaló otro componente, esto es un micrófono amplificado. Este reloj está grabando todo lo que dice y enviando su ubicación en tiempo real. El mundo se detuvo. El ruido del camión desapareció. Las personas alrededor parecían fantasmas. Hay más, continuó Mauricio, ahora visiblemente incómodo con su propio descubrimiento. Este componente aquí emite pulsos electromagnéticos de baja frecuencia. Por eso siente mareos. Lo programaron para disparar cada algunas horas. Sentí todo mi cuerpo aflojarse. Tuve que apoyarme en el asiento de enfrente. «Señor, ¿está bien?» «¿Por qué?» Fue todo lo que pude susurrar. ¿Por qué un hijo le haría esto al propio padre? Mauricio cerró el reloj cuidadosamente
y me lo devolvió. Señor, no sé qué decir, pero puedo garantizar una cosa. Quien instaló esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto aquí cuesta mínimo 3,000 pesos para hacerse. No es broma. El camión paró en la parada donde siempre me bajo, 2 cuadras de casa. Mauricio me acompañó hasta la banqueta. Señor, Carlos, me dijo entregándome una tarjeta. Mauricio Silva, técnico en electrónicos. Si necesita algo más o quiere entender mejor cómo funciona esta cosa, me llama. Y señor, dudó. Cuidado con lo que hable cerca de ese reloj, y cuidado con quien sepa que descubrió. Caminé esas 2 cuadras hasta mi casa como si estuviera en una pesadilla. Con cada paso, una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Por cuánto tiempo mi propio hijo me había estado espiando? Existe una soledad específica de hombre que descubrió que el hijo que crió se volvió su enemigo. Entré a casa y fui directo al espejo del baño. Me miré ese reloj en la muñeca, que algunos minutos antes consideraba un regalo cariñoso, y ahora parecía una cadena electrónica. ¿Cuántos padres por ahí están siendo monitoreados por los propios hijos sin saberlo? Los mareos que me atormentaban hacía meses ahora tenían sentido. No era estrés de la jubilación, era mi hijo deliberadamente causándome malestar físico. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Ricardo necesitaba saber dónde estaba a cada momento, qué estaba escuchando de mis conversaciones, y principalmente, qué más había hecho que yo no sabía. Me senté en la cama, y por primera vez en mucho tiempo, un hombre de 67 años lloró. No de tristeza, de coraje, coraje puro de haber sido hecho tonto por la propia sangre. ¿Qué queda de un hombre cuando descubre que hasta su privacidad fue robada por quien debería protegerlo? Si eres padre y ya sentiste que algo no estaba bien en tu relación, con tus hijos, si ya tuviste la sensación de que estás siendo manipulado pero no puedes probarlo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que descubrí después de ese día en el camión me enseñó que un padre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como objeto de control, no como ser humano. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan saber que nunca es tarde para reaccionar. Aquí no cuento historias de víctimas. Cuento historias de hombres que decidieron recuperar el control de sus propias vidas. Mi nombre es Carlos Eduardo Silva. Tengo 67 años, y antes de entender cómo llegué a ese camión, descubriendo que mi hijo me espiaba, necesito regresar en el tiempo para que entiendan quién soy y cómo construí la vida que pensé haber dado de regalo a mi familia. Nací en 1957, en una familia sencilla de Naucalpan. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera. Aprendí desde chico que el hombre trabaja para sostener a la familia, no para realizar sueños personales. A los 16 años ya estaba haciendo curso técnico de electricista. A los 18 conseguí mi primer trabajo en la CFE. Fueron 42 años en la misma empresa. 42 años despertándome a las 5 de la mañana, tomando el camión lleno, trabajando bajo sol y lluvia, subiendo a postes, trabajando con alta tensión. ¿Cuántas veces llegué a casa con las manos cortadas, ropa rota, cuerpo adolorido? ¿Cuántas veces trabajé en Navidad? Año Nuevo, los fines de semana, para garantizar que no faltara energía en las casas de la gente? Pero no era solo por el trabajo, era por la familia que estaba construyendo. Conocí a María en 1982. Ella tenía 20 años, trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Yo tenía 25 y ya tenía un departamentito con crédito Infonavit en la zona oeste. Nos casamos en 1984 en una ceremonia sencilla, pero con mucho amor. Ricardo nació en 1986. Recuerdo el día como si fuera ayer. Estaba en guardia cuando María llamó a la empresa diciendo que había empezado el trabajo de parto. Corrí al Hospital General y me quedé 4 horas caminando por el pasillo, nervioso como un muchacho. Cuando la enfermera trajo a ese bebecito rosado a mis brazos, sentí algo que nunca había sentido antes. Era como si mi vida finalmente
tuviera un propósito mayor que pagar cuentas y subir postes. Este niño va a tener todo lo que yo no tuve, le prometí a María ese día, y cumplí. Durante 22 años, cumplí cada promesa que hice. Cuando Ricardo tenía 3 años, nos cambiamos a una casa más grande en Satélite. La financié en 15 años. Eran 1,200 pesos por mes, casi la mitad de mi sueldo en esa época. María dejó de trabajar para cuidar al niño tiempo completo. Yo hacía horas extra todos los fines de semana para compensar. Recuerdo las mañanas de domingo que me hubiera gustado quedarme acostado, descansando después de una semana pesada. Pero no, domingo era día de llevar a Ricardo al parque, enseñarle a andar en bicicleta, jugar pelota en el patio. Se reía tanto cuando me veía llegar a casa, corría a abrazarme gritando, «¡Ya llegó, papá!». ¿A dónde se fue ese niño? Cuando Ricardo cumplió 7 años, decidió que quería aprender guitarra. El profesor particular costaba 150 pesos por mes, dinero que no tenía, pero lo saqué de algún lugar. Trabajé 3 sábados seguidos haciendo instalación eléctrica freelance para vecinos. «Papá, voy a ser famoso». «Tocando guitarra», dijo con los ojos brillando. «Sí vas a ser, hijo. Papá te va a dar todo para que conquistes tus sueños». Años después, abandonó la guitarra. Dijo que era cosa de niños. Las clases que pagué durante 4 años se volvieron una guitarra abandonada en el closet. Pero no me di por vencido. Nunca me di por vencido. En la preparatoria, Ricardo quería hacer un curso de inglés carísimo. «Papá, todos mis amigos lo toman. Sin inglés no voy a poder entrar a una buena universidad». Eran 450 pesos por mes. Trabajaba instalando aires acondicionados los fines de semana para pagarlo. María siempre decía, «Carlos, trabajas demasiado, te vas a enfermar». Pero ¿qué entiende una madre sobre presión de padre? Madre cuida el corazón de los hijos. Padre cuida el futuro. Cuando llegó la hora del examen de admisión, Ricardo quería estudiar administración en una universidad privada. «Papá, en la UNAM está muy difícil y esta universidad tiene convenio con grandes empresas. 700 pesos por mes durante 5 años. Más libros, más materiales, más gastos». Vendí el carro que acababa de terminar de pagar y compré uno usado, más viejo. «No necesitas eso, papá», dijo Ricardo, pero yo veía en sus ojos que sí necesitaba. Durante los 5 años de la universidad de Ricardo, María y yo vivimos al límite. No hicimos ningún viaje, no cambiamos muebles, no compramos ropa nueva. Todo era para garantizar que se graduara sin deudas, sin preocupaciones. Cuando me gradúe, los voy a cuidar, prometía. Voy a comprar una casa grande para que vivamos juntos. ¿Qué padre no quiere creer en las promesas del hijo? Ricardo se graduó en 2009, en plena crisis económica. Tardó 6 meses en conseguir el primer trabajo. Durante ese tiempo vivía en casa. Yo pagaba gasolina del carro, ropa para entrevistas, cursos de perfeccionamiento. Es una inversión temporal, papá. Pronto voy a devolver todo. El primer trabajo pagaba 2,000 pesos. Siguió viviendo en casa para juntar dinero para salirse. Pasaron 2 años, 3 años. El sueldo aumentó a 3,000, después 4,000, pero siguió en casa, y yo siguiendo pagando las cuentas. «Papá, es muy difícil rentar departamento solo. Los precios están absurdos». A los 27 años, Ricardo finalmente se salió de casa. Pero no a un departamento propio. Se fue a vivir con la novia, Fernanda, en una casa que el papá de ella había comprado para la pareja. «Es temporal, papá. Estamos juntando dinero para comprar nuestro propio lugar». Pero temporal para Ricardo significaba indefinido para mí. En 2015 se casaron, una fiesta de 200 invitados en el salón del club. 25,000 pesos. «Papá, es la boda de la vida, solo me voy a casar una vez». ¿Cómo negarme? Saqué un crédito en el banco y financié casi la mitad de la fiesta. «Cuando tengamos hijos van a necesitar al abuelo cerca», dijo Fernanda. Siempre fue educada conmigo, pero tenía una forma de hablar que parecía que me estaba haciendo un favor.
Los nietos que nunca llegaron. Ya hacían 9 años de casados. En 2019, a los 62 años, empecé a sentir los primeros dolores en la espalda que ya no se quitaban. 40 años subiendo poste, cargando peso, forzando el cuerpo empezaban a cobrar el precio. El médico de la empresa sugirió que pensara en la jubilación. «Papá, usted ya trabajó toda la vida. Ya es hora de descansar», dijo Ricardo cuando le conté. Pero descansar significaba jubilación de 2.400 pesos por mes. Menos de la mitad de lo que ganaba trabajando. ¿Cómo iba a mantener la casa? ¿Cómo iba a ayudar cuando necesitaran? «No se preocupe por eso, papá. Si necesita, nosotros ayudamos». Me jubilé en enero de 2022, a los 65 años, después de casi 5 décadas trabajando. Los primeros meses fueron extraños. Despertar sin tener lugar a dónde ir, sin uniforme que ponerse, sin función que cumplir. María estaba feliz de tenerme más en casa, pero yo me sentía inútil. Fue cuando Ricardo empezó a demostrar una preocupación que interpreté como cariño filial. «Papá está muy solo en casa, necesita actividades». Empezó a llamarme todos los días. «¿Dónde está? ¿Está todo bien? ¿No se le olvidó tomar la medicina?» «Qué hijo tan atento», pensé. Finalmente estaba retribuyendo todo el cuidado que tuve con él. «Papá, le compré un gimnasio cerca de casa. Hacer ejercicio les hace bien a los adultos mayores». «Papá, le agendé un chequeo completo en mi seguro médico». «Papá, ¿qué tal? Si almorzamos juntos todos los jueves, puedo pasarlo a buscar al trabajo». Se le olvidaba que ya no trabajaba. Y finalmente, «Papá, le compré este Apple Watch para que monitoree la salud. Si pasa algo, la familia se entera inmediatamente». Me sentía cuidado, amado, importante. Hay dolores que un hombre acepta por años pensando que es amor, hasta descubrir que es control. Ahora, sentado en mi cama, viendo ese reloj que descubrí ser un dispositivo de espionaje, todas las piezas empezaron a encajar. Las llamadas diarias no eran cariño, eran supervisión. El interés súbito en mi salud no era preocupación, era monitoreo. El Apple Watch no era regalo, era prisión electrónica. Pero ¿para qué un hijo le haría esto al padre? ¿Qué estaba planeando Ricardo que necesitaba vigilarme 24 horas al día? Durante 3 meses usé ese reloj pensando que era un gesto de amor. 3 meses siendo monitoreado, grabado y deliberadamente perjudicado en la salud, mientras agradecía a Dios por tener un hijo tan cuidadoso. Ahora, repasando cada conversación, cada visita, cada coincidencia, percibía señales que un padre enamorado del hijo había elegido ignorar. La primera señal vino 2 semanas después de que empecé a usar el reloj. Estaba en el Soriana de la Merced cuando sonó mi celular. Era Ricardo. «Papá, ¿está en el Soriana?» «Sí estoy, hijo, ¿por qué?» «Ah, es que tengo una aplicación en el celular que muestra dónde está. Por seguridad, ¿no? Si pasa algo, llegamos rápido». Me pareció extraño, pero no pregunté. Al fin y al cabo estaba preocupado por mi seguridad. «Pero papá, no debería cargar peso. Le voy a mandar un delivery. Mándeme la lista de lo que necesita». «No necesitas, Ricardo. Todavía tengo fuerza para cargar unas bolsas». «Papá, tiene 67 años, tiene que cuidarse». Me fui a casa sin las compras, sintiéndome por primera vez en la vida como un inválido. La semana siguiente, estaba en casa de mi compadre Juan tomando cerveza y viendo fútbol. Una costumbre de años todos los martes. Juan había sido mi compañero en la CF, nos jubilamos casi juntos. Sonó mi celular. Ricardo otra vez. «Papá, ¿está en casa del compadre Juan?» «Estoy, viendo el juego del América». «Papá, cuidado con la bebida, ¿eh? Ya no está joven, y el alcohol no combina con las medicinas de la presión». Yo tomaba 2 cervezas, 2, y mi presión estaba controlada desde hacía años. «Ricardo, 2 cervezas no me van a matar». «Papá, es por su bien. Si pasa algo, ¿quién va a responder?» Regresé a casa a la mitad del segundo tiempo.
Juan se quedó sin entender. Carlos, qué prisa, el juego está bueno. Pero yo estaba empezando a sentirme culpable por cada decisión que tomaba. La tercera señal fue la más perturbadora. Estaba hablando por teléfono con mi hermana Lucía, que vive en Veracruz. Conversábamos sobre nuestra madre, que había fallecido 5 años antes, y sobre unas pendencias de la herencia, un terrenito que todavía no se había vendido. Carlos, creo que deberíamos vender pronto ese terreno. Solo está dando dolores de cabeza con el predial. Estoy de acuerdo, Lucía. Vamos a dividir el dinero y ya. Al día siguiente, Ricardo apareció en casa sin avisar. Papá, supe que va a vender el terreno de la abuela. Me helé. No le había contado a Ricardo sobre esa conversación. ¿Cómo supiste? La tía Lucía me comentó. Mentira. Lucía ni tenía el teléfono de Ricardo. Y aunque lo tuviera, ¿para qué le iba a hablar? Papá, creo que no debería vender ahora. El terreno puede revalorizarse. Hijo, son 2,000 pesos de predial al año. No conviene guardarlo. Papá, déjeme encargarme de eso. Terreno es inversión. Me extrañó, pero no insistí. Ricardo siempre fue bueno con el dinero. Al menos eso decía. Una semana después, descubrí que había ido a Veracruz, había hablado con Lucía y la había convencido de no vender el terreno por ahora. Tu hijo tiene razón, Carlos. Es mejor esperar a que mejore el mercado. Pero, ¿qué mercado? Era un terreno pequeño en una calle sin pavimentar. No se iba a revalorizar nunca. Fue ahí que empecé a percibir un patrón. Ricardo sabía de conversaciones que no le había contado. Estuvo el día que comenté con María sobre cambiar el refrigerador viejo. El mismo día, Ricardo llamó. Papá, supe que quiere cambiar el refrigerador. No necesita gastar de más. El de ustedes todavía funciona. Estuvo la vez que hablé con el vecino sobre plantar unos árboles frutales en el patio. Al día siguiente, Ricardo. Papá, cuidado con esas ideas de jardinería. Se puede lastimar trabajando con tierra. Estuvo cuando comenté con María que estaba pensando en hacer un viaje a la Basílica de Guadalupe. Ricardo. Papá, viaje en camión no es para su edad. Si quiere viajar, yo organizo algo más cerca. ¿Cómo sabía de todo? La respuesta estaba en mi muñeca. En ese reloj que yo pensaba que era un regalo de amor, pero la señal más aterradora vino un mes antes de descubrir la verdad en el camión. Estaba en la sala, viendo televisión, cuando sentí un mareo fuerte, diferente de los otros, más intenso. Tuve que apoyarme en el sillón para no caerme. María corrió a ayudarme. Carlos, vamos al doctor ahora. Tranquila, María, ya se pasó. 5 minutos después, sonó mi celular. Ricardo. Papá, ¿está todo bien? Recibí una alerta aquí en el celular de que tuvo una alteración en los latidos del corazón. ¿Cómo? El mareo no había afectado mi corazón. Tenía la certeza. Estoy bien, hijo. Papá, voy para allá ahora. Eso de la salud no es broma. No necesitas, Ricardo, fue solo un mareo pasajero. Papá, la aplicación muestra que fue más que eso. Los sensores del reloj detectaron irregularidad. Ricardo llegó a casa 20 minutos después. Fue directo al grano. Papá, Fernanda y yo estuvimos hablando. Está viviendo muy solo. Creemos que debería considerar un lugar con más acompañamiento. ¿Qué tipo de lugar? Bueno, hay unas residencias para adultos mayores muy buenas, con enfermería 24 horas, actividades, otros residentes de la misma edad. Sentí mi mundo desplomarse. Ricardo, ¿estás hablando de asilo? No es asilo, papá. Es residencia asistida, para que tenga más calidad de vida. Tengo calidad de vida. Tengo mi casa, mi esposa, mis amigos. Papá, pero ¿y si pasa una emergencia? ¿Y si se cae en el baño? ¿Y si le da un infarto? Ricardo, millones de personas de 67 años viven normalmente. Pero no con esos episodios de mareo, papá. Los mareos que, descubrí después, eran causados por el mismo reloj que él me había dado. Papá, no le digo que decida ahora. Solo quiero que lo considere por su bien. Después de que Ricardo se fue, hablé con María.
Carlos, creo que está exagerando. Estás bien de salud. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente me estoy poniendo más frágil? Carlos, trabajaste 40 años en pesado. Si fueras frágil, ya te habrías quebrado hace mucho. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Empecé a cuestionar mi propia capacidad. ¿Será que realmente me estaba volviendo incapaz de cuidarme? ¿Será que los mareos eran señal de algo más serio? ¿Será que Ricardo estaba en lo correcto al preocuparse tanto? Lo que no sabía era que toda esa preocupación estaba siendo artificialmente creada. Existe una manipulación específica que los hijos hacen con padres mayores. Los convencen de que están más frágiles de lo que realmente están, para justificar controles que no son necesarios. La semana siguiente, Ricardo volvió al tema. Papá, investigué algunas residencias. Hay una en Interlomas que es excelente. Alberca, biblioteca, salón de juegos. Ricardo, no me quiero salir de mi casa. Papá, la casa está muy grande para ustedes dos. Muchas cosas que cuidar. Cuido mi casa desde hace 40 años. Pero ahora es diferente, papá. Ya no tiene la misma energía. Palabra por palabra, conversación por conversación, Ricardo estaba construyendo un argumento para removerme de mi propia vida. Y lo más aterrador, yo estaba empezando a creerle. ¿Cuántos padres por ahí están siendo convencidos por los hijos de que son más incapaces de lo que realmente son? La última conversación antes de descubrir la verdad en el camión fue la más reveladora. Papá, si no quiere ir a una residencia, ¿qué tal contratar una enfermera para que se quede en casa? Ricardo, no necesito enfermera. Papá, es solo para darle más tranquilidad a la familia. ¿Tranquilidad para la familia o control sobre mí? Esa pregunta se escapó antes de que pudiera censurarla. Ricardo se quedó en silencio por algunos segundos. Papá, se está poniendo desconfiado. Eso también es señal de cambios de la edad. Cambios de la edad. Como si cuestionar decisiones fuera síntoma de senilidad. Ricardo, no estoy senil. Estoy cuestionando por qué mi hijo quiere tanto controlarme. Nadie quiere controlar a nadie, papá. Es cuidado. Pero ¿cuándo el cuidado se vuelve control? ¿Cuándo el amor se vuelve prisión? 3 días después de esa conversación, me subí a ese camión y descubrí que mi desconfianza estaba justificada. El técnico Mauricio me había mostrado que no me estaba volviendo paranoico. Estaba siendo vigilado. Esa noche, después de descubrir los dispositivos en el reloj, no pude dormir. Me quedé en la sala hasta las 3 de la mañana, viendo ese objeto que ahora parecía una bomba en mi muñeca. María dormía profundamente en el cuarto. No tenía valor de contarle todavía. Por primera vez en 40 años de matrimonio, le estaba guardando un secreto a mi esposa. ¿Cómo explicarle a una mujer de 65 años que el hijo que crió en su pecho estaba espiando a su marido? En la mañana siguiente, llamé a Mauricio, el técnico que me había ayudado en el camión. «¿Aló, Mauricio? Habla el señor Carlos del camión de ayer. Señor Carlos, estaba preocupado por usted. ¿Durmió bien?» No pegué el ojo. «Mauricio, ¿me puede ayudar a entender mejor esta cosa?» «Claro, señor. ¿Quiere que nos veamos?» Quedamos de vernos en el Zócalo, lejos de mi casa. Me estaba sintiendo como un espía en mi propia vida. Mauricio llegó con una maleta de herramientas y una laptop. «Señor Carlos, traje unos equipos para hacer un análisis más detallado. Si me permite, voy a conectar el reloj a la computadora y mostrarle exactamente qué está pasando». En 15 minutos, la pantalla de la laptop mostró una interfaz que me heló la sangre. «Señor, mire, este reloj está enviando datos a esta dirección IP aquí». Señaló una secuencia de números. «Y esta aquí es una aplicación de monitoreo en tiempo real». La pantalla mostraba mi ubicación exacta en ese momento. Zócalo, Ciudad de México, CDMX. «Mauricio, ¿esto significa que mi hijo sabe dónde estoy ahora?» «Exacto. Y no solo eso. Mire aquí». Hizo clic en otra pestaña. «Esta es la grabación de audio de anoche».
Escuchamos mi propia voz conversando con María antes de dormirnos. Carlos, creo que Ricardo está raro últimamente, muy interesado en nuestra vida. Carlos, siempre fue buen hijo, solo está preocupado. Mi conversación íntima con mi esposa estaba grabada ahí, en la laptop de un extraño. Señor Carlos, dijo Mauricio con expresión grave, hay más. Este otro programa aquí muestra el historial de los pulsos electromagnéticos. Mire. La pantalla mostraba una gráfica con picos regulares. Estos picos aquí corresponden a los momentos que sintió mareo. No es coincidencia. Alguien está activando esto remotamente. Sentí mi presión subir. Mauricio, ¿me está diciendo que mi hijo está deliberadamente causándome malestar? Señor, solo puedo hablar sobre la tecnología, pero este equipo está siendo operado a distancia y los pulsos coinciden con sus síntomas. Le pedí a Mauricio que imprimiera todos los datos. Necesitaba pruebas de lo que estaba pasando. Señor Carlos, puedo darle una sugerencia. No deje el reloj en casa cuando salga hoy. Llévelo con usted, pero déjelo en un cajón o armario. Si alguien pregunta dónde estaba, va a poder identificar si realmente sabían su ubicación o si estaban blofeando. Salí de esa reunión sintiéndome una mezcla de coraje y tristeza que nunca había experimentado. Hay dolores que un hombre traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Llegué a casa y puse el reloj en un cajón de la cocina. Le inventé a María que tenía alergia en la piel. A las 2 de la tarde, como por arte de magia, sonó mi celular. «Papá, ¿cómo se siente?» «Bien, Ricardo. ¿Por qué?» «Ah, es que no estoy recibiendo los datos de su reloj». «Aquí. Listo. La confirmación que necesitaba». «Debe ser problema de la batería», mentí. «Papá, esto es serio. Si pasa una emergencia, ¿cómo vamos a saber?» «Ricardo, viví 67 años sin reloj inteligente. Creo que sobrevivo unos días más». «Papá, estás siendo irresponsable». «Irresponsable. Yo, que sostuve una familia por 40 años, era irresponsable por no querer ser monitoreado». «Ricardo, necesito preguntarte algo. ¿Por qué es tan importante para ti saber dónde estoy a toda hora?» Silencio en la línea. «Papá, es por seguridad». ¿Seguridad contra qué? «Papá, las personas mayores sufren accidentes». «Ricardo, no soy un bebé». «Papá, se está poniendo alterado. Eso también es preocupante». Alterado. Ahora cuestionar invasión de privacidad era señal de alteración mental. Esa noche decidí hacer una prueba. Dejé el reloj en el cajón y salí a caminar por el barrio. No le conté a nadie a dónde iba. Caminé por 2 horas. Fui hasta la panadería, platiqué con vecinos, me senté en Nipsinisi. El parque. Cuando regresé a casa tenía 3 llamadas perdidas de Ricardo y 2 mensajes de WhatsApp. «Papá, ¿dónde está?» «Papá, estoy preocupado. Llámeme». Devolví la llamada. «Papá, ¿dónde estaba?» «Estaba tratando de localizarlo y no podía». «Estaba caminando por el barrio». «Papá salió sin avisar a nadie». «Ricardo, soy un adulto. No necesito avisar cuando voy a caminar en mi propia calle». «Papá, eso no es normal. Personas de su edad no salen por ahí sin avisar a la familia». «No es normal». Mi libertad de movimiento no era normal. «Ricardo, ¿puedes venir mañana? Necesitamos platicar». «Claro, papá. De hecho, quería hablar con usted sobre algunas cosas». Pasé toda la noche preparándome para esa conversación. Imprimí todos los datos que Mauricio había recolectado. Organicé una cronología de todas las manipulaciones. Preparé preguntas específicas. En la mañana siguiente, María salió a visitar a su hermana. Coordiné con Ricardo que viniera cuando ella no estuviera. No quería que presenciara lo que estaba a punto de descubrir. Ricardo llegó a las 10 de la mañana. Vino solo, sin Fernanda. «Papá, ¿cómo se siente? Noté que ayer tuvo algunos problemas con el monitoreo». Directo al punto. Ya ni disimulaba. «Ricardo, siéntate aquí. Necesito mostrarte algo». Puse los papeles en la mesa. Las imágenes de los chips en el reloj. La gráfica de los pulsos electromagnéticos, el historial de ubicaciones. Vi la cara de mi hijo cambiar de color. «¿Qué es esto, papá?»
Es la prueba de que instalaste equipos de espionaje en el reloj que me regalaste. Ricardo se quedó en silencio por casi un minuto. Papá, esto es para su seguridad. Ricardo, esto es delito, espionaje, invasión de privacidad. Papá, usted no entiende. Entonces explícame. Fue ahí que salió la verdad. Toda la verdad. Papá, usted y mamá están viviendo en una casa que vale casi $500,000. Ustedes dos, solos, en una casa de 4 recámaras. Eso no tiene sentido. Para mí sí tiene sentido. Es mi casa. Papá, ustedes podrían vender esa casa y vivir en algo más pequeño. El dinero les alcanzaría para vivir bien y todavía sobrar para la familia. La familia, no para mí, para la familia. ¿Y qué familia sería esa, Ricardo? Papá, Fernanda y yo queremos comprar un departamento más grande. Estamos tratando de tener hijos. ¿Y qué tiene que ver mi casa con eso? Papá, esa casa va a ser mi herencia de todos modos. ¿Por qué no usarla ahora, cuando puede hacer diferencia en mi vida? Sentí un golpe en el estómago. Ricardo, me estás diciendo que quieres que venda mi casa para darte el dinero. No es dar, papá, es invertir en la familia. Cuando usted y mamá se vayan a vivir a una residencia asistida, van a estar más seguros, con cuidados médicos, actividades, y el dinero va a estar siendo usado para construir patrimonio familiar. ¿Y si no me quiero ir a una residencia asistida? Papá, con la edad que tiene, tarde o temprano va a necesitar. Es inevitable. Inevitable. Mi vejez era inevitable, pero mi autonomía no. Ricardo, explícame una cosa. ¿Por qué necesitabas espiarme? Papá, necesitaba entender cómo pasa el día, si se está cuidando, si está comiendo bien. Era para juntar información para mostrar que realmente necesita más cuidados. ¿Para convencer a quién? A usted mismo, papá. Y si no resultaba, para tener documentación médica. ¿Documentación médica para qué? Silencio. Ricardo, responde la pregunta. Papá, si no acepta salirse de la casa por las buenas, vamos a tener que mostrarle a un juez que ya no tiene condiciones de tomar decisiones sobre su propia vida. El mundo se detuvo. Mi propio hijo estaba recolectando pruebas para declararme incompetente mentalmente. Ricardo, ¿estás hablando de interdicción? Papá, es por su bien. ¿Por el bien de quién, Ricardo? ¿Por mi bien o por el bien de tu vida financiera? Papá, está viendo maldad donde no existe. Maldad es instalar equipos de espionaje en el propio padre. Maldad es causar mareos a propósito para simular problemas de salud. Maldad es planear interdecir al padre para quedarse con sus bienes. Ricardo se levantó de la silla. Papá, se está alterando. Eso solo confirma que necesita ayuda. Ricardo, sal de mi casa. Papá, no tiene que ser así. Sal de mi casa. Fue la primera vez en 67 años que le grité a mi hijo. Ricardo se fue, pero antes dijo, Papá, voy a hablar con mamá. Necesita saber qué está pasando con usted. La amenaza estaba hecha. Iba a tratar de convencer a María de que yo tenía problemas mentales. Cuando un padre es traicionado por la propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Me quedé solo en la sala, viendo esos papeles esparcidos en la mesa. Pruebas de que mi hijo había tramado contra mí durante meses. No era amor, era codicia, no era cuidado, era control, no era preocupación, era planeación. Ricardo había calculado fríamente cómo quitarme la autonomía para quedarse con mi casa. Y lo peor, casi lo logra. Si no hubiera sido por ese técnico en el camión, estaría siendo internado en una residencia asistida, todavía creyendo que era para mi bien. ¿Cuántos padres por ahí están siendo manipulados por los hijos sin darse cuenta? Tenía que tomar una decisión rápida. Ricardo iba a regresar, probablemente con Fernanda, para convencer a María. Necesitaba protegerme. Y principalmente, necesitaba proteger a María de descubrir que su hijo era capaz de esto. Algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos. Aunque hayas ayudado a construirlos, tengo 2 teléfonos celulares.
Uno que Ricardo conoce, que monitorea a través de las cuentas de la familia, y otro que compré hace algunos años para emergencias. Un chip de prepago que casi nunca uso. Esa tarde, después de que Ricardo se fue, llamé a Mauricio del teléfono secreto. Mauricio, habla el señor Carlos. Necesito ayuda urgente. Señor Carlos, ¿cómo estuvo la plática con su hijo? Fue exactamente lo que imaginaste. Peor todavía. Mauricio, mi hijo, está planeando interdicirme para quedarse con mi casa. Señor, eso es muy serio. ¿Ya buscó un abogado? Todavía no, pero voy a buscar hoy mismo. Mauricio, ¿me puedes ayudar con algo? Necesito más evidencias de lo que estaba haciendo. Claro, señor. ¿Qué necesita? ¿Puedes recuperar todos los datos que fueron recolectados por el reloj? ¿Todas las grabaciones? ¿Todas las ubicaciones? ¿Todos los comandos que fueron enviados para causar los mareos? Sí puedo. Puedo preparar un reporte técnico completo. Pero, señor Carlos, ¿puedo darle una sugerencia? Dime. Debería preparar un plan completo antes de exponerse más. Su hijo no se va a dar por vencido fácil. Si realmente estaba planeando interdicción, debe tener más cartas bajo la manga. Mauricio tenía razón. Ricardo no era tonto. Si estaba confiado lo suficiente para admitir el plan, era porque pensaba que tenía control de la situación. Pasé el resto del día elaborando una estrategia. Primero, necesitaba proteger mis bienes. Llamé al banco y agendé una reunión para la mañana siguiente. Segundo, necesitaba asesoría jurídica especializada en derecho familiar. Tercero, necesitaba evidencias de que estaba mentalmente capaz de tomar mis propias decisiones. Pero antes que todo, necesitaba una conversación honesta con María. Cuando llegó de la casa de su hermana a las 6 de la tarde, yo estaba preparado. María, siéntate aquí. Necesito contarte algo difícil sobre Ricardo. Carlos, ¿qué pasó? Estás pálido. Le mostré todos los documentos, las fotos de los chips en el reloj, los datos de monitoreo, el reporte de Mauricio. Le conté sobre la conversación con Ricardo, sobre el plan de interdicirme, sobre la verdadera razón de toda esa preocupación por mi salud. María se quedó en silencio por casi 10 minutos viendo los papeles. Carlos, ¿estás seguro de que entendiste bien? Puede haber sido un malentendido. Esa es la reacción de cualquier madre. La negación viene antes de la aceptación. María, no fue malentendido, confesó. Quiere nuestra casa para comprar departamento para él. Pero Carlos, nuestra casa va a ser herencia de él de todos modos. ¿Por qué esa prisa? Porque no quiere esperar a que nos muramos, María. Quiere que salgamos vivos de la casa y nos vayamos a un asilo. María empezó a llorar. Carlos, ¿cómo un hijo hace algo así? No sé, María, pero sé que necesito protegerme y protegerte a ti también. ¿Proteger de qué? Ricardo va a tratar de convencerte de que tengo problemas mentales, que toda esta historia es paranoia de viejo. Carlos, ¿crees que yo creería algo así? María, eres madre. Las madres quieren creer en los hijos. Se quedó en silencio otra vez. Carlos, ¿qué quieres hacer? Primero, me voy a proteger legalmente. Voy al banco mañana a transferir nuestra casa a un fideicomiso familiar. Ricardo no va a poder interdicirme si no soy propietario directo de los bienes. ¿Cómo es eso? Voy a crear una entidad jurídica que va a ser propietaria de la casa. Nosotros vamos a tener derecho de uso vitalicio, pero Ricardo no va a poder forzar la venta. ¿Eso es posible? Sí, hablé con un abogado por teléfono esta tarde. ¿Y segundo? Segundo, voy a hacer exámenes médicos completos. Neurológico, psiquiátrico, cardiológico. Quiero documentación médica que confirme que estoy mentalmente capaz. ¿Y tercero? Tercero, voy a cortar relación con Ricardo hasta que reconozca lo que hizo y pida disculpas. María se quedó en silencio por más minutos. Carlos, ¿y si estamos exagerando? ¿Y si realmente fue solo preocupación excesiva? María, preocupación excesiva no instala equipos de espionaje.
Preocupación excesiva no causa mareos a propósito. Preocupación excesiva no planea interdicción. Carlos, pero es nuestro hijo. María, ser nuestro hijo no le da derecho de tratarnos como objetos. Existe una soledad específica de hombre que descubrió que el hijo que crió se volvió su enemigo. En la mañana siguiente, salí de casa a las 7. María se quedó con instrucciones de no contestar llamadas de Ricardo y no dejarlo entrar si aparecía. Si insiste, dile que estoy enfermo y que el doctor mandó evitar estrés. Primera parada, banco. Agendé reunión con el gerente de personas físicas. Señor Carlos, usted quiere crear una estructura patrimonial para protección de bienes. Es una decisión inteligente. Le expliqué toda la situación al gerente, sin entrar en detalles familiares, solo que quería proteger mis bienes de intentos de interdicción. Señor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a transferir su cuenta corriente a una sucursal en otra zona. Voy a cancelar todas las tarjetas adicionales que existen a nombre de familiares. Y voy a crear un fideicomiso irrevocable donde usted y su esposa tendrán derecho de uso vitalicio de la propiedad, pero sin posibilidad de venta, sin consentimiento de ambos. ¿Cuánto tiempo tarda esto? 1 semana, pero puedo adelantar algunas medidas hoy mismo. En 2 horas, Ricardo perdió acceso a cualquier información sobre mis movimientos financieros. Segunda parada. Hospital ABC. Pagué de mi bolsillo una batería completa de exámenes. Neurológico con Dr. Roberto Figueroa. Psiquiátrico con Dra. Ana Lucía Santos. Cardiológico con Dr. Mario Hernández. Doctor, necesito dictámenes detallados que confirmen mi capacidad mental y física. Señor Carlos, ¿puedo preguntar por qué esta urgencia? Le expliqué la situación. Señor, desafortunadamente no es la primera vez que veo casos así. Voy a hacer exámenes muy detallados. Si usted está normal y por nuestra conversación de hoy parece estarlo, voy a dar dictámenes que ningún juez va a cuestionar. Tercera parada. Despacho de abogados. Licumnos, Fernando Almeida, especialista en Derecho Familiar y Protección Patrimonial. Licenciado, necesito protección jurídica contra intento de interdicción. Le mostré todas las evidencias, el reporte técnico de Mauricio, las grabaciones recuperadas del reloj, la confesión de Ricardo sobre el plan. Señor Carlos, esto aquí es invasión de privacidad calificada. Su hijo cometió delito. Quiere denunciar. Quiero protegerme primero, denunciar después. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a preparar una denuncia penal por invasión de privacidad y una medida preventiva de protección. Si su hijo intenta cualquier movimiento legal contra usted, se va a encontrar con una pared infranqueable. ¿Cuánto tiempo tarda? Mañana mismo protocolo. Cuarta parada. Consulta con geriatra. Doctor Pedro Augusto. Recomendado por el ABC. Doctor, necesito una evaluación completa de mi capacidad de autocuidado. 2 días de exámenes. Cognitivo, motor, emocional, social. Señor Carlos, usted tiene capacidad mental y física de una persona 10 años menor. Cualquier alegación de incapacidad sería una falacia. Quinta parada. Nuevo departamento. Decidí que María y yo necesitábamos salir de la casa temporalmente. No por incapacidad nuestra, sino para sacar a Ricardo de su juego. Renté un departamento amueblado en Polanco, lejos de nuestro barrio. Contrato de 6 meses, pagado de contado. Cuando regresé a casa al final del día, María me esperaba con expresión preocupada. Carlos, Ricardo estuvo aquí hoy. ¿Qué quería? Dijo que está preocupado por tu comportamiento, que te estás poniendo paranoico. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estabas siguiendo indicaciones médicas para evitar estrés. ¿Lo aceptó? En realidad no. Dijo que quiere hablar contigo mañana. ¿Dijo que va a traer a alguien? Mencionó que tal vez venga con Fernanda. No, Fernanda no. Si traía a la esposa era para tener testigo de mi supuesta alteración mental. María, mañana en la mañana nos vamos a salir de la casa. ¿Salir a dónde? Renté un departamento, temporal. Carlos,
¿Por qué salir de nuestra casa? Porque nuestra casa es lo que Ricardo quiere. Mientras estemos aquí, va a seguir presionando. Saliendo, va a tener que mostrar sus cartas. Pero Carlos, salir de casa, puede parecer que estamos huyendo. María, no estamos huyendo. Nos estamos posicionando estratégicamente. Esa noche empacamos unas maletas con ropa y objetos personales. Le dejé una carta a Ricardo. Ricardo, descubrí que instalaste equipos de espionaje en el reloj que me regalaste. Descubrí que estás planeando interdicirme para quedarte con nuestra casa. Descubrí que los mareos que sentí fueron causados a propósito por dispositivos que tú controlabas. No voy a permitir que me traten como incapaz. No voy a permitir invasión de mi privacidad. No voy a ser manipulado para entregar mis bienes a hijo malagradecido. Salí de casa porque es mi casa y decido cuándo quedarme y cuándo salir. Si quieres hablar conmigo, va a tener que ser en mis condiciones, con abogados presentes, reconociendo lo que hiciste y pidiendo disculpas. Hasta entonces no me busques. Carlos Eduardo Silva. En la mañana siguiente, a las 6, nosotros dos salimos de casa cargando maletas. María lloraba en el taxi. Carlos, ¿cómo llegamos a este punto? María, llegamos al punto donde un padre tuvo que elegir entre la dignidad y la manipulación del hijo. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se vio sin piso donde pararse. A las 10 de la mañana sonó mi celular. Ricardo. No contesté. A las 11 sonó otra vez. No contesté. A las 2 de la tarde, 5 llamadas seguidas. No contesté ninguna. A las 4 de la tarde, mensaje de WhatsApp. Papá, ¿dónde están? Fui a casa y no hay nadie. Estoy preocupado. Respondí solo. Lee la carta que dejé en la mesa de la cocina. 5 minutos después. Papá, necesitamos hablar. Esto no puede quedarse así. Puede, y se va a quedar así hasta que reconozcas lo que hiciste. Papá, creo que no entendiste mis intenciones. Entendí perfectamente. Quieres mi casa y estabas dispuesto a interdicirme para conseguirla. Papá, no era exactamente así. Era exactamente así, Ricardo. Tengo grabación de nuestra conversación. Mentira, no tenía grabación. Pero él no lo sabía. Silencio por 2 horas. Entonces llegó el mensaje que estaba esperando. Papá, voy a hablar con un abogado. Si tiene problemas mentales, la familia tiene que intervenir. La amenaza estaba confirmada. Ricardo iba a tratar de interdicirme de verdad. Pero ahora yo estaba preparado. A las 6 de la tarde llamé al LIC, Fernando Almeida. Licenciado, mordió el anzuelo. Amenazó con interdicción por mensaje de WhatsApp. Perfecto, señor Carlos. Mañana protocolo la medida preventiva. Su hijo va a tener una sorpresa. Desagradable. Esa noche, solo con María en el departamento rentado, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por haber perdido al hijo que pensé que había criado. Alivio por haber recuperado el control de mi propia vida. ¿Cuántas veces un padre necesita elegir entre ser respetado y ser amado? A veces, la elección es inevitable. 2 semanas pasaron sin contacto con Ricardo. 2 semanas viviendo en el departamento rentado en Polanco, reorganizando nuestra vida lejos de las manipulaciones. María se estaba adaptando mejor de lo que imaginaba. Carlos, aquí es más tranquilo. No tengo la presión de mantener una casa grande. No tengo la ansiedad de esperar llamada de Ricardo preguntando sobre nuestra vida. Yo me estaba sintiendo 10 años más joven, sin los mareos artificiales, sin la sensación constante de estar siendo observado, sin la presión diaria de justificar cada decisión. Fue cuando el LIC, Fernando, me llamó. Señor Carlos, su hijo presentó demanda de interdicción ayer. Mi estómago se heló, pero estaba preparado. ¿Y ahora, licenciado? Ahora va a descubrir que se metió con la persona equivocada. El LIC. Fernando había preparado nuestra defensa durante esas 2 semanas. Un expediente completo que incluía reporte técnico de Mauricio probando el espionaje electrónico, dictámenes médicos confirmando mi perfecta capacidad mental y física, documentación de la protección patrimonial que había creado historial de los mensajes de WhatsApp con las
Amenazas de Ricardo, testimonios de vecinos sobre mi lucidez y autonomía. Señor Carlos, además de la defensa, voy a entrar con contraataque. Denuncia penal por invasión de privacidad, coacción y tentativa de fraude. ¿Fraude? Tratar de apropiarse de los bienes de persona capaz a través de maniobra judicial fraudulenta es fraude calificado. 3 días después, fuimos convocados para audiencia preliminar en el juzgado familiar. Era la primera vez que vería a Ricardo desde nuestra conversación final. Llegué al juzgado acompañado del LIC, Fernando y María. Ricardo estaba ahí con Fernanda y un abogado que parecía más joven que mi nieto. El juez, LIC, Roberto Hernández, tenía unos 50 años y cara de quien no le gustaba perder tiempo. Señor Ricardo, comenzó, usted está pidiendo interdicción de su padre alegando incapacidad mental. ¿Cuáles son sus pruebas? El abogado de Ricardo se levantó. Su señoría, mi cliente tiene evidencias de comportamiento errático del demandado. Salida. Repentina de casa sin explicación, desconfianza excesiva de la familia, rechazo de cuidados médicos. El LIC. Fernando se levantó. Su señoría, pido la palabra. Puede hablar, licenciado. Señor Ricardo no mencionó a este juzgado que instaló equipos de espionaje en el padre, incluyendo dispositivos que causaban malestar físico a propósito. Ricardo palideció. Su señoría, continuó el LIC. Fernando, tengo aquí reporte técnico completo probando que el demandante cometió delito de invasión de privacidad calificada contra el propio padre. El juez tomó los documentos y empezó a leer. Durante 5 minutos, el silencio en la sala era total. Señor Ricardo, dijo el juez sin levantar los ojos de los papeles, ¿confirma que instaló dispositivos de monitoreo en el reloj de su padre? Ricardo miró al abogado, que le susurró algo al oído. Su señoría, fue por preocupación por la seguridad. Señor Ricardo, ¿dispositivos que causan mareo a propósito son para seguridad? Silencio. Señor Ricardo, ¿admite que planeaba que su padre vendiera la casa para financiar compra de departamento para usted? Más silencio. Licenciado, dijo el juez al abogado de Ricardo, su cliente está siendo acusado de delito. Sugiero que busque un penalista. El juez se dirigió a mí. Señor Carlos, ¿se considera capaz de tomar sus propias decisiones? Perfectamente capaz, su señoría. ¿Trajo documentación médica? El LIC. Fernando entregó la carpeta con todos los dictámenes. El juez leyó por más minutos. Señor Carlos, por los exámenes aquí presentados, usted tiene capacidad mental superior al promedio para su rango de edad. Esta demanda de interdicción es improcedente. Ricardo se levantó. Su señoría, pero mi papá está viviendo fuera de casa, abandonó las responsabilidades. Señor Ricardo, cortó el juez, su padre es dueño de su propia vida. Puede vivir donde quiera, cuando quiera. Usted no tiene autoridad sobre él. El juez golpeó con el martillo. Demanda de interdicción negada. Y señor Ricardo, este juzgado va a enviar copia de este proceso al Ministerio Público para investigación penal. Salimos del juzgado y Ricardo vino corriendo detrás. Papá, espere, necesitamos hablar. Me detuve en las escaleras y me volteé hacia él. ¿Ahora quieres hablar, Ricardo? Papá, creo que todo esto se salió de control. ¿Se salió de control o se salió de tu control? Fernanda se acercó. Señor Carlos, creo que hubo malentendidos de ambos lados. La miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. Fernanda, malentendido es cuando alguien interpreta mal una conversación. Espiar, mentir y tratar de robar no es malentendido, es delito. Ricardo intentó una vez más. Papá, solo quería lo mejor para usted. Ricardo, lo mejor para mí es decidir mi propia vida, sin interferencia, sin manipulación, sin chantaje. Papá, pero no puede quedarse viviendo en departamento rentado para siempre. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido. Para mí sí tiene sentido, y mi vida es mía. Fue cuando Ricardo mostró su verdadera cara.
Papá está siendo egoísta. Esa casa va a ser mi herencia de todos modos. ¿Por qué no puede ser útil ahora? Porque todavía estoy vivo, Ricardo. ¿Por qué no estoy obligado a morirme en vida para financiar tu codicia? No es codicia, papá, es planeación familiar. Ricardo, planeación familiar no incluye espiar al padre. Planeación familiar no incluye interdicción forzada. Fernanda le susurró algo al oído. Ricardo se puso rojo. Papá, si no... Regresa a casa y no habla bien con nosotros. Voy a cortar relación. Sentí una risa amarga subiendo por la garganta. Ricardo, ¿crees que me estás haciendo chantaje? No es chantaje, es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? ¿De no aceptar que me roben? Papá, nadie está tratando de robar a nadie. Ricardo, trataste de interdicirme para quedarte con mi casa. Si eso no es robo, ¿qué es? Ricardo se quedó en silencio. Ricardo, continué, ¿quieres cortar relación conmigo? Córtala. Voy a sobrevivir muy bien sin un hijo que me trata como objeto. Papá está lastimado. Con el tiempo va a entender. Ricardo, con el tiempo tú vas a entender que perdiste al mejor papá que pudiste haber tenido. Le di la espalda y me fui. 3 días después, María recibió una llamada de Fernanda. Señora María, ¿puede convencer a su esposo de que hable con nosotros? Fernanda, mi esposo no necesita ser convencido de nada. Él es dueño de sus decisiones. Pero, señora María, esta situación no puede continuar así. Somos una familia. Fernanda, familia no espía a familia. Familia no trata de interdecir a familia. Familia respeta a familia. Señora María, ¿no piensan en los hijos que podemos tener? ¿En los nietos de ustedes? María se quedó en silencio por algunos segundos. Fernanda, los hijos se tienen cuando se tienen condiciones. No se tienen con dinero de otros. Señora María, no es dinero de otros. Es herencia de la familia. Fernanda, herencia es para cuando las personas se mueren. Mi esposo y yo todavía estamos vivos. Una semana después recibimos una llamada del Lic Fernando. Señor Carlos, tengo novedades sobre su hijo. ¿Qué tipo de novedades? Está siendo investigado por el Ministerio Público y descubrimos algunas cosas más interesantes. ¿Cómo qué? Había consultado 3 abogados diferentes sobre interdicción. Estaba planeando esto hace por lo menos 6 meses. 6 meses. Ricardo había pasado medio año arquitectando mi prisión domiciliaria. Hay más, señor. Carlos, encontramos evidencias de que también estaba monitoreando sus compras. Cada vez que usaba tarjeta de débito, él recibía notificación. ¿Cómo es posible? ¿Recuerda que él le ayudó a activar la banca digital en el celular el año pasado? Recordaba. Ricardo me había convencido de que sería más práctico. Creó acceso compartido en su cuenta. Estaba viendo todos sus gastos. La invasión era total. Ubicación, conversaciones, gastos, salud. Ricardo sabía todo sobre mi vida hacía meses. Lic. Fernando, ¿qué más puede haber hecho que no sé? Señor Carlos, ¿puedo sugerir algo? Hagamos una auditoría completa. Teléfono, email, documentos, cuentas bancarias. Ver si hay más sorpresas. La auditoría tardó una semana. El resultado fue aún peor de lo que imaginaba. Ricardo tenía acceso a mi email hacía 2 años. Leía todos mis mensajes. Había clonado mi WhatsApp. Recibía copia de todas las conversaciones. Tenía poder notarial bancario que había firmado años antes y olvidado. Podía mover mi cuenta cuando quisiera. Había consultado 3 asilos en la Ciudad de México. Ya tenía presupuesto de internación. Señor Carlos, dijo el Lic. Fernando, su hijo no estaba improvisando. Era un plan detallado, ejecutado durante años. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Señor, su casa vale casi $500,000. Su afore acumulado son más 200,000. Su pensión son 2,400 por mes. Para una pareja joven, eso representa libertad financiera. Pero eso sería herencia. De él cuando yo muriera. Señor, cuando usted muriera. Ricardo no quería esperar. Quería aprovechar ese dinero mientras es joven.
2 meses después de la audiencia, el LIC, Fernando me llamó con la noticia final. Señor Carlos, el Ministerio Público presentó acusación formal contra su hijo. Invasión de privacidad calificada, coacción y tentativa de fraude. ¿Cuáles son las penas? Si es encontrado culpable, puede recibir hasta 6 años de prisión. 6 años. Mi hijo podría ir a la cárcel por tratar de robarme. Licenciado, ¿puedo retirar la denuncia? ¿Por qué haría eso, señor Carlos? Porque todavía es mi hijo. Señor Carlos, ¿puedo darle un consejo? Su hijo solo va a aprender si sufre las consecuencias de sus actos. Si perdona ahora, lo va a intentar de nuevo. El LIC. Fernando tenía razón. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, pero hay perdones de padre que pesan más que castigos. 3 meses después, Ricardo me buscó. No por teléfono, no por mensaje. Apareció en Minamencintos, la recepción del edificio donde estábamos viviendo. Papá, ¿puedo subir? Necesito hablar con usted. Era la primera vez en 4 meses que escuchaba su voz. ¿Puedes subir? Ricardo entró al departamento y, por primera vez en 38 años, mi hijo lloró enfrente de mí. Papá, lo eché a perder todo. ¿Echaste a perder qué, Ricardo? Mi relación con usted, mi matrimonio, mi vida. ¿Qué pasó? Fernanda me dejó cuando se enteró del proceso penal. Dijo que no sabía que yo era capaz de hacerle eso al propio padre. Ricardo estaba pagando el precio de su propia codicia. ¿Y ahora qué quieres? Papá, quiero pedir disculpas, de verdad, no para que retire la denuncia, para que sepa que entendí lo que hice. Miré a ese hombre de 38 años llorando como un niño y sentí una mezcla de tristeza y compasión. Ricardo, explícame una cosa. ¿Cuándo exactamente decidiste que yo era tu enemigo? Papá, nunca pensé que fuera mi enemigo. Entonces, ¿por qué me trataste como uno? Ricardo se quedó en silencio por algunos minutos. Papá miraba esa casa grande, a usted y mamá ahí solos, y pensaba que era desperdicio. ¿Desperdicio? Papá, usted ya vivió, ya trabajó, ya crió hijo, ya construyó patrimonio. Yo todavía estoy empezando la vida. Ahí estaba la verdad cruda. Ricardo, ¿crees que a los 67 años ya viví lo suficiente? No es eso, papá. Es exactamente eso, Ricardo. Pensaste que mi vida tenía menos valor que la tuya. Ricardo trató de decir algo, pero continué. Ricardo, ¿sabes cuál fue tu error? ¿Cuál, papá? Te olvidaste de que el hombre que está enfrente de ti te cargó en los hombros cuando eras niño, te llevó al doctor de madrugada cuando tenías fiebre, trabajó doble para pagar tu universidad. Ese hombre merecía tu respeto, no tu ambición. Ricardo lloró aún más. Papá, ¿puedo arreglar esto? Ricardo, algunas cosas no se arreglan, se reparan. ¿Cómo? Reconociendo el error, asumiendo las consecuencias y construyendo una relación nueva basada en respeto, no en interés. Papá, ¿puede perdonarme? Ricardo, perdonar puedo, olvidar no. Papá, ¿va a retirar la denuncia? No. Ricardo se sorprendió. Pero papá, si me perdonó. Ricardo, perdón no anula consecuencia. Cometiste delito. Vas a responder por eso. Papá, ¿puedo ir a la cárcel? Puedes. Y si vas a tener tiempo para pensar en lo que hiciste. Pero papá, soy su hijo. Ricardo, justamente por ser mi hijo, tienes que aprender que hijo no roba a padre. Hijo respeta a padre. Ricardo salió del departamento cabizbajo. Algunos padres piensan que amor es proteger al hijo de las consecuencias de sus errores. Yo aprendí que amor es dejar que el hijo enfrente las consecuencias para no repetir los errores. 6 meses viviendo en el departamento en Polanco transformaron mi vida de forma que jamás imaginé posible a los 67 años. En el primer mes, confieso, sentí un vacío extraño. 40 años viviendo en la misma casa, en la misma rutina, con los mismos hábitos. De repente despertar en una cama diferente, ver por la ventana un paisaje nuevo, no tener patio que regar, no tener portón que pintar. Carlos, decía María, a veces el cambio es liberación.
Tenía razón, pero tardé en darme cuenta. El departamento era pequeño, 2 recámaras, sala, cocina americana, todo lo que necesitábamos, sin las 4 recámaras vacías de la casa, sin los muebles que acumulábamos durante décadas, sin objetos guardados por sentimental. Carlos, aquí limpiamos en 1 hora, se reía María. En la otra casa tardábamos todo el día. Más tiempo libre significa más posibilidades. En la segunda semana decidí explorar el barrio. Polanco es diferente de Satélite. Más movimiento, más comercio, más vida urbana. Empecé a caminar todas las mañanas hasta el Parque Lincoln. Fue en una de esas caminatas que conocí a Juan Martínez, 72 años, jubilado de Pemex. Estaba sentado en una banca del parque leyendo el periódico. Buenos días, lo saludé. Buenos días, primera vez que veo al señor por aquí. Estoy viviendo en el barrio desde hace poco. Ah, bienvenido entonces, Juan Martínez. Carlos Silva. Empezamos a platicar. Juan se había jubilado 5 años antes y pasó por una experiencia similar a la mía. Carlos, también tuve problema con hijo queriendo controlar mi vida. Diferente al suyo, pero parecido. Hijo único. Pensaba que sabía qué era mejor para mí. ¿Y cómo lo resolvió? De la misma manera que usted. Corté. Relación hasta que aprendiera a respetarme. ¿Cuánto tiempo tardó? 2 años. Pero cuando regresó humilde. Hoy tenemos una relación excelente. Juan se volvió mi primer amigo real en décadas. No compañero de trabajo, no conocido de la familia. Amigo elegido por afinidad. Empezamos a encontrarnos todas las mañanas en el parque. Después pasó a comidas en el restaurante de la esquina. Juan me presentó otros hombres de la región. Antonio, ex mecánico, Pablo, ex maestro, Roberto, ex comerciante. Carlos, dijo Juan un día, ¿sabe que su vida comenzó ahora? ¿Cómo es eso? Pasó 40 años trabajando para sostener familia. Ahora puede vivir para usted mismo. Juan tenía razón. Por primera vez en la vida adulta, mi tiempo era mío. En la tercera semana decidí hacer algo que siempre quise, aprender inglés. No inglés técnico de electricista, inglés de verdad. Busqué una escuela cerca del departamento. Señor Carlos, tenemos grupo específico para adultos mayores, dijo la encargada. No quiero grupo de adultos mayores, quiero grupo normal, se sorprendió. Pero, señor, puede ser que el ritmo sea más acelerado. Entonces voy a acelerar también. Entré a un grupo con personas de 20 a 40 años. El primer día estaba nervioso. ¿Será que iba a poder seguir el ritmo? Pude. No solo pude, sino que estaba entre los mejores del grupo. Profesor, le pregunté a David, el instructor, ¿por qué la gente piensa que los adultos mayores no pueden aprender idiomas nuevos? Prejuicio, Carlos. El cerebro no envejece si se estimula. En 3 meses estaba conversando en inglés básico. No fluido, pero comunicativo. Carlos, dijo María, nunca te había visto tan animado. Estaba redescubriendo el placer de aprender. En la 6ª semana, Juan me invitó a participar en un grupo de hombres jubilados que se reunía todos los jueves en un club local. No es club de viejitos, se rió Juan. Es club de hombres que tienen tiempo. El grupo tenía 12 participantes. Antonio organizaba partidas de billar. Pablo daba clases de ajedrez. Roberto enseñaba sobre inversiones. Hasta había un tipo que daba taller de carpintería. Carlos, dijo Antonio, ¿qué habilidad puedes enseñar? Electricidad, instalación, mantenimiento, reparaciones pequeñas. Perfecto. El jueves que viene das un taller sobre instalación eléctrica básica. Hacía cuánto tiempo no me sentía útil para otros hombres. El taller fue un éxito. 12 hombres aprendiendo a cambiar regadera, instalar lámparas, identificar problemas en la red eléctrica. Carlos, dijo Pablo, deberías abrir un cursito particular. Mucha gente necesita aprender esto. La idea se quedó sembrada en mi cabeza. En la 8ª semana, María sugirió algo que cambió todo. Carlos, ¿qué tal si viajamos? ¿Viajar a dónde? A donde siempre quisimos ir, pero nunca tuvimos tiempo. Hice una lista. Xochimilco, en Ciudad de México.
Real de 14, en San Luis Potosí, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, lugares que siempre veía en televisión, pero nunca pensé que podría conocer. María, ¿no será muy caro? Carlos, ya no tenemos que pagar casa, ya no tenemos hijo viviendo en casa, ya no tenemos gastos extras, nuestro dinero es nuestro. Era verdad. Por primera vez en 40 años, nuestros ingresos eran solo nuestros. Primera viaje, Xochimilco. 7 días conociendo trajineras, chinampas, mercados tradicionales. A los 67 años, navegué por canales históricos por primera vez. Carlos, dijo María en los Tiantusi. Jardines flotantes. Pareces 10 años más joven. Me sentía 20 años más joven. Segundo viaje. Real de 14. Pueblos mágicos, paisajes desérticos, arquitectura colonial. Caminé senderos que no sabía que podía hacer. Señor Carlos, dijo el guía, está en mejor forma que mucho joven que viene aquí. Durante esos meses, Ricardo intentó contacto algunas veces, llamadas que no contesté, mensajes que no respondí, hasta que llegó uno diferente. Papá, no estoy pidiendo perdón otra vez. Sé que cometí error grave. Solo quiero que sepa que estoy haciendo terapia, tratando de entender por qué actué así. Respondí, Ricardo, me da gusto que estés haciendo terapia. Cuando estés listo para tener una relación basada en respeto mutuo, búscame. 3 meses después, papá, terminó el proceso penal. Fui sentenciado a 2 años de prisión, pero en libertad condicional. Voy a tener que prestar servicio comunitario. Sentí una punzada de tristeza, pero mantuve mi posición. Ricardo, espero que uses ese período para reflexionar sobre tus valores. En el 6º mes viviendo en el departamento, tomé una decisión importante. María, no voy a regresar a la casa. ¿Por qué, Carlos? Porque esa casa representa la vida que llevaba, trabajando para sostener hijo malagradecido, acumulando cosas que no necesitaba, viviendo rutina que no me hacía feliz. ¿Y qué quieres hacer? Quiero vender la casa y comprar un departamento definitivo, más pequeño, más práctico, en un barrio que nosotros elegimos. Carlos, pero la casa vale mucho dinero. Exacto. Y con ese dinero podemos vivir bien, viajar, tomar cursos, tener experiencias. ¿Y Ricardo? Ricardo va a tener que construir su propia vida, como todo hombre tiene que hacer. Pusimos la casa en venta. $500,000. Compramos un departamento de 2 recámaras en Polanco, nuevo, con áreas comunes completas, alberca, gimnasio, salón de fiestas. Sobraron $300,000, dinero suficiente para vivir con comodidad y libertad. Carlos, dijo María, ¿será que hicimos bien? María, por primera vez en 40 años hicimos lo que queremos, no lo que esperaban de nosotros. Con la casa vendida, mi transformación se completó. Abrí un pequeño curso de electricidad básica, 2 grupos por semana, 6 alumnos por grupo, no por el dinero, por el placer de enseñar y estar productivo. Profesor Carlos, dijo un alumno, usted explica mejor que mucho profesor joven. Es que tengo 40 años de práctica, muchacho. Empecé. Gimnasio. A los 67 años hacer ejercicio parecía imposible, pero con acompañamiento profesional, descubrí que mi cuerpo era más capaz de lo que imaginaba. Señor Carlos, dijo Marcelo, el entrenador personal, en 6 meses ganó masa muscular significativa. Mi postura mejoró, mis dolores de espalda disminuyeron, mi energía aumentó. Carlos, se reía María, te estás poniendo presumido, siempre viéndote en el espejo. Era verdad, me estaba gustando mi apariencia, me estaba sintiendo hombre otra vez, no solo papá jubilado. A los 8 meses del cambio pasó algo que no esperaba. Conocí otras personas viudas y divorciadas en el edificio, hombres y mujeres que, como yo, estaban redescubriendo la vida después de los 60. Carlos, dijo doña Elena, viuda de 62 años, usted y María son ejemplo para todos nosotros. Muestran que es posible empezar de nuevo. Nos volvimos referencia en el edificio, la pareja que tuvo valor para elegir su propia felicidad. En el 10º mes, Ricardo apareció otra vez, pero no como antes.
humilde, respetuoso, pidiendo platicar. Papá, ¿puedo hablar con usted? Puedes. Papá, terminé la terapia. Entendí muchas cosas sobre mí mismo, sobre lo que le hice. ¿Qué entendiste? Que tuve envidia de su libertad, que transferí mi irresponsabilidad financiera hacia usted, que confundí herencia con derecho adquirido. Por primera vez, Ricardo estaba diciendo verdades. ¿Y qué más? Que usted merecía tener su espacio, su privacidad, su autonomía respetada, que hijo no es dueño de la vida del padre. Ricardo, ¿por qué crees que actuabas así? Papá, en terapia descubrí que siempre pensé que usted existía en función mía, que su función era darme apoyo, siempre. Nunca pensé en usted como persona independiente. ¿Y ahora? Ahora quiero conocer a mi papá como persona, no como proveedor. Miré a ese hombre de 38 años y por primera vez en mucho tiempo reconocí a mi hijo. Ricardo, ¿qué quieres de mí ahora? Papá, quiero una relación nueva, sin presión, sin interés. Quiero conocer quién es Carlos Silva, no solo quién es mi papá. Y si esa relación nueva incluye límites que no te gusten, papá, voy a respetar. Aprendí que límite es cuidado, no rechazo. Ricardo, estoy dispuesto a intentar, pero con condiciones. ¿Cuáles condiciones, papá? Primero, mi vida es mía. ¿Dónde vivo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Qué decisiones tomo? No opinas a menos que pida opinión. Estoy de acuerdo. Segundo, nuestra relación es de hijo respetuoso con padre digno, no de interesado con proveedor. Estoy de acuerdo. Tercero, si percibo cualquier intento de manipulación o control, corto relación definitivamente. Papá, eso no va a pasar. Ricardo, espero que no, porque no voy a dar tercera oportunidad. Algunos puentes después de quemados pueden ser reconstruidos, pero con arquitectura nueva. 1 año y medio después del descubrimiento en el camión, mi vida era completamente diferente. Vivía en departamento que elegí en el barrio que me gustaba. Tenía amigos que conocí por afinidad, no por conveniencia. Tomaba cursos que siempre quise tomar. Viajaba a lugares que siempre quise conocer. Trabajaba porque me gustaba, no porque necesitaba. Tenía relación con Ricardo basada en respeto, no en obligación. Más importante, había redescubierto quién era Carlos Silva, además de padre y esposo. Carlos, dijo Juan en una de nuestras caminatas matutinas, usted salvó su propia vida. Juan tenía razón. A los 67 años, no había apenas sobrevivido a la traición del hijo. Había renacido. Hoy, 2 años después del descubrimiento en el camión, estoy sentado en la terraza de mi departamento en Polanco, tomando café y viendo el movimiento de la calle. Son las 7 de la mañana. María todavía está durmiendo y tengo por delante un día que es mío. En 1 hora voy a encontrar a Juan para nuestra caminata matutina en el parque. A las 10 tengo clase de inglés. Estoy en nivel intermedio ahora, conversando sobre temas complejos. En la tarde doy clase en mi cursito de electricidad. Hoy es grupo nuevo, 6 alumnos que quieren aprender instalación residencial. En la noche, María y yo vamos al cine. Oppenheimer, una película sobre el creador de la bomba atómica. A María le gustan las películas históricas, yo prefiero acción, pero aprendimos a alternar las decisiones. Una vida simple, directa, mía. Ricardo me llama 1 vez por semana. Platicamos sobre su vida, sobre trabajo, sobre los cursos que está tomando. Retomó la universidad, posgrado en gestión financiera personal. Papá, aprendí que necesito administrar mejor mi propio dinero antes de opinar sobre el de otros. Ya no vive con Fernanda. Ella no pudo perdonar lo que me hizo. Papá, dijo que no podía confiar en hombre capaz de espiar al propio padre. Ricardo está viviendo solo, pagando renta, aprendiendo a construir vida independiente. Papá, es difícil, pero es necesario, dijo en la última conversación. Estoy aprendiendo lo que usted siempre supo, que el hombre se sostiene solo.
Nuestra relación cambió completamente. Me trata con respeto genuino. Pregunta sobre mi salud sin tratar de controlarla. Comenta sobre mis cursos y viajes con interés real. Me conoce como Carlos Silva, no apenas como fuente de recursos. Papá parece otra persona, me dijo cuando nos encontramos el mes pasado. Soy otra persona, Ricardo. Soy la persona que siempre fui, pero que estaba escondida debajo de obligaciones. Papá, ¿puedo hacer una pregunta personal? Puedes. ¿Me perdonó de verdad? Ricardo, perdoné lo que hiciste. No perdoné quién eras, porque quien eras ya no existe. ¿Cómo es eso, papá? El Ricardo que me espiaba era un hombre codicioso, manipulador, que veía al padre como objeto. Ese Ricardo murió. El hombre que está aquí ahora es diferente. Papá, soy el mismo hombre. No, Ricardo, eres un hombre nuevo que aprendió valores antiguos. La transformación de Ricardo es real, pero tardó. Primero, tuvo que perder todo. La esposa, la ilusión de dinero fácil, la posibilidad de explotar a los padres, la idea de que era víctima de las circunstancias. Solo cuando se quedó solo, teniendo que sostenerse con el propio trabajo, pagando sus propias cuentas, entendió lo que significa ser hombre responsable. Papá, ahora entiendo por qué trabajó tanto durante mi niñez. Es difícil sostener una familia. Ricardo, no es difícil cuando lo haces por amor. Es difícil cuando te hacen sentir culpable por no hacer más. María también cambió en esos 2 años. Perdió 15 kilos, se operó de cataratas, volvió a usar ropa colorida. Carlos, me siento joven otra vez, dice. Hizo amistad con otras mujeres del edificio, grupo de caminata los martes, grupo de lectura los jueves, grupo de viaje una vez por mes. Carlos, descubrí que tengo vida propia además de ser madre y esposa. Nuestro matrimonio también se renovó, 40 años juntos, pero los últimos 2 fueron diferentes, sin la presión constante de cuidar al hijo adulto, sin las visitas obligatorias, sin las presiones familiares. Volvimos a ser Carlos y María, no apenas padres de Ricardo. Carlos, me dijo ayer, no recuerdo la última vez que pasamos un fin de semana entero sin hablar de Ricardo. Es verdad. Durante años nuestra conversación giraba en torno al hijo. ¿Qué necesitaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podíamos ayudar? Ahora hablamos sobre nosotros, nuestros planes, nuestras experiencias. La semana pasada regresamos de un viaje a San Miguel de Allende. 10 días en el Bajío, conociendo viñedos, haciendo recorridos culturales, probando gastronomía local. Carlos, imagínate si hubiéramos descubierto esto hace 20 años, se rió María. No teníamos dinero hace 20 años, respondí. Todo se iba a sostener vida de adulto soltero viviendo en casa. Financieramente, estamos mejor que jamás estuvimos. La venta de la casa, sumada a mi pensión y a los ahorros acumulados, nos da ingreso cómodo. No somos ricos, pero somos libres. El cursito de electricidad se volvió pequeño negocio. 2 grupos básicos por semana y un grupo avanzado los sábados. 50 alumnos por mes. 500 pesos por alumno. 25,000 pesos mensuales. Más que mi sueldo de electricista. Carlos, dijo Juan, descubrió que conocimiento es patrimonio. Juan tiene razón. 40 años instalando electricidad me dieron conocimiento que vale dinero. Pero solo a los 69 años descubrí cómo monetizar ese conocimiento. Mis alumnos son hombres como yo, jubilados que quieren aprender una habilidad práctica, viudos que necesitan arreglárselas solos, jóvenes padres que quieren ahorrar en mantenimiento doméstico. Profesor Carlos, dijo Antonio, alumno de 62 años, sus clases me enseñaron más que hacer instalación eléctrica. Me enseñaron que no soy demasiado viejo para aprender. Esa es la recompensa verdadera. No el dinero, sino el impacto en la vida de otros hombres. El grupo de jubilados del club creció. Somos 20. Ahora, cada uno contribuye con una habilidad. Electricidad, carpintería, mecánica, cocina, computación, jardinería.
Nos volvimos una universidad informal de la tercera edad masculina. Carlos, dijo Pablo, creamos algo importante aquí. Lugar donde hombre maduro se siente útil y respetado. Pablo tiene razón. La sociedad descarta a hombres arriba de los 60 como si fueran inútiles. En nuestro grupo somos maestros, profesores, referencias. La semana pasada visité mi antigua casa en Minos. Satélite. Está siendo demolida. Los nuevos dueños van a construir un conjunto habitacional de casas más pequeñas. Me quedé 5 minutos en la banqueta, viendo los escombros de la que fue mi casa por 40 años. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia por la vida que viví ahí, Ricardo niño jugando en el patio, María cocinando los domingos, yo arreglando cosas por la casa los sábados. Alivio por haber salido a tiempo de construir algo nuevo. Carlos, dijo María, que me acompañó. ¿Extrañas? Extraño las memorias buenas, no extraño la prisión en que la casa se había convertido. La casa se había vuelto prisión, prisión de obligaciones que ya no quería, de expectativas que ya no me cabían, de un papel que ya no me definía. Hoy vivo en departamento que elegí, en una vida que construí, con relaciones que cultivo por placer, no por deber. El técnico Mauricio, que descubrió el espionaje en el camión, se volvió amigo cercano. Cena en casa una vez por mes. Trae a la familia a conocer. Señor Carlos, usted salvó su propia vida ese día, dice siempre. Mauricio tiene razón. El día en el camión fue el día que mi nueva vida comenzó. Si no fuera por ese descubrimiento, hoy estaría en una residencia asistida, medicado para depresión, sin autonomía, sin dignidad, mientras Ricardo disfrutaba del producto de 40 años de mi trabajo. En vez de eso, estoy aquí, hombre libre, respetado, productivo, feliz. Cuando me veo en el espejo por la mañana, veo a Carlos Silva, hombre de 69 años, saludable, activo, dueño de su propia vida. No veo padre jubilado viviendo para complacer hijo malagradecido. La diferencia es fundamental. Durante décadas, definí mi identidad a través de la paternidad. Era padre antes que hombre, proveedor antes que persona, sacrificador antes que realizador. Hoy soy hombre que tiene hijo, no hombre que existe para tener hijo. La distinción libera. Ricardo entendió eso también. Papá, durante años pensé que usted existía en función mía. Hoy entiendo que tengo la suerte de tener a Carlos Silva como padre. Este cambio de perspectiva cambió nuestra relación completamente. Cuando nos encontramos ahora, platicamos como dos hombres adultos que se respetan mutuamente. Él me cuenta sobre trabajo, yo cuento sobre viajes. Él pide consejos específicos, yo ofrezco opinión cuando me la piden. Ya no hay dependencia emocional o financiera de ningún lado. Papá, me siento orgulloso de usted, me dijo Ricardo en el último encuentro. ¿Por qué? Porque tuvo valor de empezar de nuevo a los 67 años. Pocos hombres tendrían esa fuerza. Ricardo aprendió a admirarme como hombre, no apenas a explotarme como padre. Hace 3 semanas me hizo una invitación inusual. Papá, estoy saliendo con una mujer. Me gustaría que la conociera. Claro. ¿Cómo se llama? Adriana. Tiene 35 años, trabaja como enfermera. Es diferente de Fernanda. ¿Diferente cómo? Independiente. No quiere mi dinero, quiere mi compañía. Y le platiqué sobre lo que le hice. ¿Y cuál fue su reacción? Se quedó en shock. Dijo que jamás saldría con hombre capaz de maltratar al padre. ¿Y qué le respondiste? Que aprendí la diferencia entre ser hijo y ser parásito. El domingo pasado conocí a Adriana, mujer sencilla, directa, trabajadora. Durante la comida me hizo una pregunta que me sorprendió. Señor Carlos, ¿cómo logró perdonar a Ricardo? ¿Quién dijo que perdoné? Se quedó confundida. Pero están aquí, comiendo juntos. Adriana, perdonar es diferente de empezar de nuevo. Yo perdoné lo que hizo. Reconstruí relación con quien se volvió. No entiendo. El hombre que me espiaba e intentó interdicirme ya no existe. El hombre que está aquí ahora es diferente.
Es con este hombre nuevo que tengo relación. Adriana sonrió. Entiendo. Le dio segunda oportunidad a la persona, no al comportamiento. Exacto. Y esa segunda oportunidad solo fue posible porque Ricardo realmente cambió. No apenas pidió disculpas, se transformó. Si apenas hubiera pedido perdón y continuado con la misma mentalidad, no habría habido reconciliación. Cambio verdadero exige transformación, no apenas arrepentimiento. Ayer recibí una llamada inesperada. Era Fernanda, ex esposa de Ricardo. Señor Carlos, ¿puedo platicar con usted? Claro, Fernanda. ¿Qué quieres? Quiero pedir disculpas. ¿Por qué? Por haber apoyado a Ricardo en esa locura. Yo sabía de los equipos en el reloj. Pensé que era cuidado excesivo, pero no era. Era estupidez mía. Fernanda estaba asumiendo su propia responsabilidad. Fernanda, tú también fuiste manipulada por él. No, señor Carlos, fui cómplice, porque me convenía. Pensé que heredando la casa rápido, nuestra vida sería más fácil. Honestidad. Finalmente alguien admitía interés financiero sin disfrazarlo de amor. ¿Y por qué me buscas ahora? Porque estoy embarazada, y no quiero que mi hijo crezca pensando que explotar al abuelo es normal. ¿El padre es Ricardo? No. Es de otra relación. Pero quiero que mi hijo tenga referencia de hombre mayor digno, no de víctima de explotación familiar. Fernanda, ¿qué quieres de mí? Quiero que mi hijo conozca a usted como ejemplo, para aprender que vejez no es sinónimo de debilidad. Acepté. Un niño necesita tener referencias positivas de masculinidad madura. Hoy, cuando me veo en el espejo, veo hombre realizado. No porque tenga mucho dinero, tengo lo suficiente. No porque tenga familia perfecta, tengo familia real. No porque no tenga problemas. Tengo problemas que puedo resolver. Me siento realizado porque construí vida que me representa. A los 69 años, descubrí que nunca es tarde para ser quien realmente eres. Tengo energía de hombre de 50, curiosidad de joven de 20, sabiduría de quien vivió casi 70 años, combinación que raramente se ve. Carlos, me dijo María anoche, mientras planeábamos nuestro próximo viaje, ¿crees que solo descubrimos cómo vivir bien a los 70 años? María, no descubrimos cómo vivir bien. Descubrimos cómo vivir libres. La libertad hizo toda la diferencia. Libertad de elegir dónde vivir. Libertad de elegir cómo gastar el dinero. Libertad de elegir con quién relacionarse. Libertad de elegir qué actividades hacer. Libertad de decir no sin culpa. Libertad de ser hombre además de padre. ¿Cuántos padres por ahí están aceptando menos libertad de la que merecen? ¿Cuántos hombres están financiando su propia humillación en nombre del amor familiar? ¿Cuántos están viviendo en prisiones emocionales construidas por hijos malagradecidos? Si estás pasando por algo parecido a lo que pasé, quiero que sepas, nunca es tarde para reaccionar. Construiste más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. Trabajaste más que para sostener hijos. Trabajaste para construir dignidad. Mereces más que migajas de reconocimiento. Mereces vida plena y respetuosa. Y, principalmente, no naciste para ser cajero automático de los propios hijos. Naciste para ser hombre digno que crió hijos, no esclavo que financió malagradecidos. La diferencia lo es todo. Si mi historia como padre y hombre tocó tu corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún padre que está aceptando menos respeto del que merece, comparte este video. Hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar sobre tu propia vida, deja un comentario contando tu experiencia. ¿Ya tuviste que poner límites con hijos adultos? ¿Ya te sentiste explotado por quien debería amarte? Cuéntame. Y si esta historia te inspiró, deja tu like,
y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de renacer. Un abrazo desde Polanco, Ciudad de México. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. Nunca aceptes menos que eso. ¿Cuántos años pasaste financiando falta de respeto sin darte cuenta? ¿Cuántas veces tragaste humillación para mantener la paz familiar? Aprendí a los 69 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante y elija su propia dignidad.